habla de los jóvenes, principalmente que tienen características de jóvenes. Sin embargo, en esta marcha de la Ciudad de México participaron no solamente jóvenes, participaron mujeres, ya adultos, ancianos, participaron incluso políticos. Y por eso hay quienes están descalificando esta marcha, esta manifestación, esta protesta que llegó a la Ciudad de México, al Zócalo, y hay que decirlo, su vandalismo, ¿no? Por eso hay quienes están descalificando. Para algunos, para los organizadores, la marcha, la protesta, fue todo un éxito. Para otros, fue todo un fracaso. Ese es el tema de hoy, a través de lo más relevante de guerra. Quiero darle la palabra al maestro José Teo Javier con sus comentarios en este inicio de este programa que tiene que ver con la marcha del sábado 15 de noviembre. Maestro, sus comentarios. Gracias, Julio. Pues es una marcha muy polémica, ¿no? Que desde prácticamente el proceso de convocatoria estuvo plagado de controversias, tanto de un lado como del otro, en el sentido de que, pues, unos afirmaban que efectivamente este era un movimiento 100% orgánico, como se le llama ahora, ¿no? Espontáneo, natural, de estos jóvenes, de esta generación que nace justamente entre el 90 y el 2000, prácticamente ahí se identifica supuestamente la generación Z, y que pues dado sus demandas e inquietudes, no solamente en México, porque este es un fenómeno que se está presentando en el mundo y que en algunos países incluso pues ha propiciado pues de alguna manera pues el derrocamiento de ciertos gobiernos, ¿no? Entonces la polémica de entrada estaba en si esta convocatoria era realmente de esta generación o estaba siendo contaminada por algunos actores con intereses muy particulares, tanto nacionales como extranjeros. Entonces estaba esta polémica ahí. Sin embargo, yo creo que independientemente de su origen, de esta convocatoria, me parece que hay un espacio de inconformidad en el país y que de alguna otra manera pues tiene que ser aprovechado. Y creo también que esta gran polémica de entrada en torno a la convocatoria es porque se están disputando un espacio que anteriormente, pues de alguna otra manera, si no era propiedad, digámoslo así, de lo que entonces era la oposición y que hoy pues prácticamente se encuentran en el gobierno, la plaza pública, las calles, pues era el espacio natural donde ellos se inconformaban, estos sectores de los partidos de oposición aglutinados hoy en su mayoría en Morena, pero ocupaban las calles, ocupaban las plazas para manifestarse y manifestar su inconformidad respecto a ciertas políticas de los gobiernos en turno. Entonces yo creo que el tema aquí es realmente quién se queda con la plaza pública. Maestro Jorge Valdés, sus comentarios sobre el mismo tema, sobre esta marcha. Gracias, ¿Cuál Julio. es su opinión? Mira, yo vi de entrada a un grupo de encapuchados. Un grupo de encapuchados que se treparon a las vallas, que provocaron. Yo no escuché discursos, mensajes. Yo solamente vi que la marcha iniciaba con una marcada tendencia a la violencia, a crear anarquía, a crear confrontación, y finalmente eso fue lo que logró. Yo no sé si intentaron reventar la marcha los del bloque negro, que había un bloque de infiltrados. Yo no sé qué andaba haciendo, por ejemplo, la dirigencia o dirigentes del PRI o dirigentes del PAN. ¿Por qué contaminar un movimiento, una marcha de la generación Z que se declaró desde antes de esta apartidista
y que iban a mostrar, junto con el movimiento del sombrero, una serie de protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Entonces, la percepción de entrada es que la violencia campea desde los encapuchados, desde el bloque negro, que van directo a las vallas. Yo no vi ningún deslinde de todos los participantes haciendo discurso, deslindándose de todo lo que había satelitalmente a su alrededor y que estaban en el oportunismo político para que a río revuelto hubiera ganancia de pescadores. Esa es mi percepción de entrada. Bien, recuerdo, al menos por lo que he leído, que en la manifestación, en las protestas del 68, siglo pasado, y luego en el 71, quienes protestaban, quienes se manifestaban era por una apertura democrática. Querían democracia, pues, los que protestaban. Y esos, los que protestaban hoy están en el poder. La pregunta aquí sería, ¿por qué protestaron hoy? ¿Por qué marcharon? Bien lo dice el maestro Jorge. No hubo discursos. No, al menos no recuerdo. no que nos haya habido dijeron, discursos. no nos dijeron. Exactamente, sí, ese es Pero, algo ¿por qué que se tiene que marcha? observar. ¿Por qué se protesta? Maestro, si tiene ahí. Fíjate que lo que comenta el maestro Jorge es interesante, porque no sabemos en sí cuál es como se dice el objetivo. en el lenguaje común, Ajá. el pliego petitorio. Sí. ¿Cuáles son sus planteamientos? ¿Cuáles son las causas, pues, que enarbola o que enarboló en este caso, pues, la marcha? No sabemos a ciencia cierta, porque efectivamente, si la generación Z, si esta marcha fue convocada por la generación Z, se supone que ellos tienen demandas muy particulares, porque es una generación distinta a la nuestra y a muchos que asistieron incluso a la marcha. Por ejemplo, pues es una generación hiperconectada. Se habla también que esa generación no tiene prácticamente, no va a ser muy difícil que tenga acceso a una vivienda, a un retiro, a una pensión ya una vez que estén en edad de retiro. Entonces, son demandas que la generación Z, digo, en otros países, pues prácticamente las han encabezado, pero en este momento no se escucharon a partir de esos posicionamientos que esperábamos quizá escucharlos a través de los discursos de esos nuevos dirigentes, ¿no? Porque también algo que tenemos que observar es de que, si bien es cierto que esta es, digamos, una convocatoria colectiva, pero de alguna otra manera debe haber ciertos liderazgos, personificarlos con la intención de que estos fijen una postura. No hubo tal. En ese sentido, hubo otras expresiones, efectivamente, un buen número de participantes del movimiento del sombrero, que también la esposa del expresidente de Uruapan, pues no asistió y dijo que ella se deslindaba, ¿no?, de este movimiento que se iba a presentar no solamente en la Ciudad de México, sino también en varias partes de las ciudades del país. Entonces yo creo que no hay un planteamiento claro y por eso como que sí se presta para que, pues, digamos, desde el gobierno se presuma de que hay intereses ajenos a esa generación, de que están metiendo proceso de inestabilidad con la intención de desestabilizar el país. Esto me llevaría a la pregunta, entonces, de que quienes lo hicieron no tienen definidos sus... ¿Las oíste? ¿Fueron patentes? ¿Dónde están las demandas? Porque en el 68 había un planteamiento Sí, claro, tú sacaste el 68. Bueno, pero estamos claro. hablando de... No, pero por eso digo, Pero había un planteamiento, ¿no? De alguna manera. Aquí lo que acaparó la atención fue, ya se subieron a las vallas, ya se están peleando con los granaderos, ya se están agarrando a moquetazos,
Ya los están reprimiendo. Ya detuvieron a 40 jóvenes. 2 de ellos gritaban, ayúdenme, ayúdenme. Soy menor de edad, tengo 14 años. A ver, ¿Qué hacía? no hubo un orden. Ojo. Salieron a la calle en tropel. Sí llenaron el Zócalo. Sí mostraron una empatía. Entre ellos, cohesionados, pero ¿hacia dónde iba la protesta? ¿Qué protestaban? ¿Contra qué? ¿Contra quién? Hubo una pinta insultativa donde aparece graffiti judía. Digo, eso no es protesta. Perdóname. A donde sea, eso es un insulto. ¿Por qué? Porque ya no hay, cuando ya no hay argumentos y se cae en la ofensa o en el insulto, entonces pierde la esencia de que si yo protesto es por un estatus completamente opuesto al Código de Libertades. Y aquí no hubo ninguna restricción, no hubo ninguna represión. Salió quien quiso, hasta los del bloque negro, que fueron directo a pelearse con los granaderos, a insultar. Y luego vino la contraofensiva, una imagen, no sé si fue es de un dron, en donde un señor está con la bandera, junto al asta bandera, ¿sí? Y los granaderos le quitan, le arrebatan y le ponen una golpiza, una zapatiza. Se le van todos encima. ¿Cuál era el mensaje? Que iban a pelearse con los granaderos, que iban a buscar un pretexto para autoflagelarse, sabiendo que a una acción corresponde una reacción. La acción fue de provocar, la acción fue de ir a escupir, de ir a subirse a las vallas y a retar y desafiar a la policía. Antes le decían a las fuerzas represoras del gobierno. Siguen siendo. No, porque no pudo haber represión sin antes una provocación. Y la provocación la hubo. Prueba de ello están las imágenes de cuando se suben a la valla y les avientan de todo. Entonces, esa es la acción. ¿Cuál es la reacción? Que la policía les lanza gases lacrimógenos, les lanza el humo del polvo de extintores, y lo que permeó, insisto, no hubo un discurso en donde en la marcha dijeran, estamos protestando porque no aceptamos esta serie de medidas del gobierno. Protestamos porque la presidenta está haciendo esto y esto. No lo hubo, lo dejaron en suspenso. No cerraron el círculo de cuál era el objetivo de la marcha. Hasta ahí. Bien, se les fue de la mano a los organizadores, porque si bien es cierto, esta marcha fue convocada por esta generación llamada Z, que tiene que ver con los jóvenes, es un movimiento del mundo mundial, diríamos. Hay que decir que... Eso es broma. Hay que decir que, y ahí también hay imágenes, quien quiera verlo desde el punto que lo considere, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal cercó, incluso puso vallas para impedir que estos manifestantes llegaran a la Ciudad de México. Nunca que recuerde... ¿A la Ciudad de México o al Palacio? A la plaza, al Zócalo. Nunca que recuerde un gobierno, ni siquiera con Fox, ni siquiera con Calderón, ni siquiera con Cedillo, con Peña Nieto,
habían colocado tantas vallas para proteger ¿qué? El edificio histórico. Palacio Nacional. Bueno, Eso sí. para mí desde ahí empieza una provocación. Querían quemarlo, Bueno, eso es lo que se dice. por supuesto. Eso es lo que suponen algunos que querían quemar. Esa es la percepción. Pero cuando el gobierno trata de impedir una manifestación, cuando incluso la descalifica antes de que empiece, eso me lleva a mí a creer que nada es, todo eso tiene unos claroscuros. Y es la parte que mucha gente, con la que he traficado, estaba en contra. Decía al principio, ¿por qué protesta la gente? Protesta porque no está conforme, está inconforme. Okay. Y hay muchos problemas en el país. La inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, la falta de, ¿cómo le llaman? Apoyos al campo. Todo esto, y además si consideramos una parte que sí marchó por lo del movimiento del sombrero de Carlos Manso, esto habla de que hay motivos para Julio, perdona que te Sí, interrumpa. sí, vamos a ver. Si tuvieras la razón, que no dudo la tengas, esto debieron de haber dicho o expresado en un discurso frente a los medios de comunicación que estaban cubriendo el evento. Pudieron haber deslindado: este movimiento no acepta esta serie de asuntos, puntos, y protestamos por esto, pero hubo silencio, permitieron que la barbarie hablara con sus instintos primitivos. No hubo discurso, insisto, no hubo lenguaje. ¿Cómo nos entendemos si no es hablando? ¿A martillazos? ¿A bombas lacrimógenas de respuesta? ¿Ese es el lenguaje? Yo insisto, si vas a encabezar un movimiento organizado que proteste contra el gobierno, la inseguridad, lo que tú me digas, debes de llevar con claridad tus planteamientos y hacerlos públicos. Yo estoy protestando, ¿por qué? Porque la libertad de expresión no se respeta. Y esa es mi protesta. Lo digo, pero no voy con ello a la protesta y empiezo a lanzar petardos contra la fiscalía. Fueron del gobierno, de los policías, hacia los manifestantes. Ahí están las pruebas, ahí están los videos. Es lo mismo, pues insisto. Quien inicia provocando la acción de subirse a las vallas es el bloque negro, los encapuchados, los infiltrados a una marcha. Los organizadores de la marcha, ¿quiénes fueron? No se dice quiénes, no dice nadie, pero ahí estaban infiltrados empresarios, el señor Ricardo Salinas Pliego, que está visto y está declarado, es evasor fiscal multimillonario, una evasión de escándalo, y que él está en contra y protestando. ¿Por qué? Porque, por obvias razones. El PAN, los panistas, igual, están anunciando un relanzamiento del Partido Acción Nacional y están buscando reflectores, obvio, pero no lo van a decir. No, tienen que hacerlo simuladamente, calladamente, sigilosamente. El PRI, igual, ante la ausencia de un discurso opositor ligado al partidismo, permiten que sea una sociedad civil, en tropel, multitudinaria, sin cabezas visibles y, ojo, sin discurso. Bien,
Voy con el maestro. Los temas ya con A doble mí de me tiempo, parece, doble de a mí tiempo. me parece que por parte del gobierno se comete un error. Eh, yo comentaba al principio de que estaba este jaloneo, ¿no? En el proceso de convocatoria. Yo creo que en lugar de señalar de que no estaban siendo realmente los jóvenes quienes estaban convocando o esta generación Z, sino otros actores, Claro. yo creo que el discurso oficial por parte del gobierno debió de dar todas las garantías, que se manifiesten, que se manifiesten todos los que están dadas las condiciones, que se puede accesar a la plaza de, de, de Palacio Nacional con la intención de que los jóvenes o los sectores que fuesen a la manifestación se expresaran. Si bien es cierto, ya en el momento principal no hay una postura concreta, pero presumimos, ¿no? Por algunos que asistieron, de que el tema es la seguridad, la principal demanda, ¿no? Presumimos, pero no hubo una postura No, como tal, no. efectivamente. Vamos a adivinar. Exactamente, digo, presumimos, porque se supone que hay un clima en el país a raíz de la muerte del asesinato del presidente de Uruapan, y pues a raíz de ello, pues surge, ¿no? Perdón que te interrumpa. Esta marcha, ¿sí? Pero aunado a eso, al mismo tiempo aparecen de estas banderas del On Ice, On Ice, Sí, sí. que significan un piratita, un emoji, un símbolo de qué, de la anarquía. Sí, claro, o sea, se supone que es una etiqueta pues de la generación Z y que se está moviendo en diferentes países, por eso comentábamos al principio ¿Qué que significa? efectivamente también en toda movilización no hay que ser ingenuos en ese sentido tampoco, pues se mueven intereses nacionales e internacionales de todo tipo. Yo creo que, insisto, independientemente de que si realmente la convocaba la generación Z o no, creo que por parte del gobierno era generar un clima de total y absoluta libertad de expresión. De alguna manera se dio, se presentaron. Creo que también este bloque negro no solamente ha estado presente en esta manifestación, sino también en todas. Habría que preguntarse también, El 2 de octubre. habría que preguntarse quiénes están detrás de este bloque negro. Si realmente de alguna manera dentro de los organizadores de la manifestación también participan en este bloque o son totalmente distintos, ¿no? Porque me parece que habría que deslindarse de las acciones beligerantes con la intención de mantener pues la transparencia de este movimiento, ¿no? Y concretarse pues en esas demandas que pues se supone que enarbolan, que presumimos es una de tantas, la seguridad. A mí me parece que es importante, independientemente si fue la generación Z o no, los, los sectores que asistieron. Uno es el movimiento del sombrero, pero también fueron médicos, fueron familiares de los desaparecidos. Entonces son sectores que están ahí. Y previamente a esta manifestación también se presentó el bloqueo de carreteras por parte de los campesinos. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que aquí debiera de observarse lo positivo de esta movilización. A ver, ¿qué quiere decir? Que hay temas que están quedando de lado, como cuáles, como el tema del campo, tú lo señalabas, Julio, pues, Falta de premios de grafía. efectivamente, de que si bien No es tengo cierto, otros datos. no, que si bien es cierto, existe el programa de Sembrando Vida, pero el campo ha sido desprotegido en otros sectores, en el tema de maquinación, en el tema de los precios de garantía, en fin, tienen una agenda muy concreta en el tema también de las madres que tienen familiares desaparecidos, por supuesto, y pues lógicamente el tema de la seguridad y que prácticamente está contaminando todo el país. Son temas centrales, pero también ahí debiera de rescatar el gobierno, digo, veámoslo desde el punto
de vista positivo y revisar, a ver, si es la generación Z la que se está manifestando, la que se está expresando, si tenemos un paquete de apoyos con jóvenes, con las becas Benito Juárez. Tenemos también el programa de los jóvenes construyendo el futuro. Son como 3 programas dirigidos a los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que estos programas quizá no están respondiendo a la demanda de esta generación Z. A mí me preocupa la postura del gobierno en el sentido de que incluso antes de realizarse esta manifestación, esta marcha, esta protesta, desde antes ya lo estaban descalificando. Desde la propia presidenta había esa postura de desacreditar esta manifestación. Es cierto, yo y coincido con usted, José Teo Más. Creo que el gobierno debió abrirse más. Miren, si hay protestas, si hay inconformidad, significa que no todo está bien en el país. Y el principal problema del país es la inseguridad. Hay muertos por doquier en el país. Están los problemas del magisterio disidente. Un día, 2 días antes, se había retirado del Zócalo. Está el problema de los productores que no tienen precios de garantía justos. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de los productores de maíz, no quieren pagar lo que quieren, cuando producir maíz es mucho más caro. ¿Qué va a pasar si no hay precios de garantía justos? ¿Qué va a pasar? Que los campesinos van a dejar de trabajar el campo. Los aguacateros, los ganaderos, los limoneros. Esto nada más para situarnos en Michoacán. Si hay protestas, significa que no todo está bien. Y coincido aquí con Docitero, el maestro Docitero, en que el gobierno federal, en vez de criticarlos, en vez de minimizar esta marcha, debería abrirse a esta inconformidad, hacer una revisión de lo que está haciendo. ¿Por qué hay protestas? La gente, yo no creo que quiera salir a la calle nada más a exponerse a que algo le pase. Había ancianos, había Sí. mujeres, madres, había familias enteras y había este movimiento de grupo de sombrero. No creo que los de sombrero nada más fueran nada más al Zócalo, pues de turistas, no lo creo. Algo está pasando en el país y creo que el gobierno debería hacer una revisión y replantear su política para atender a aquellos que no están conformes con el actual gobierno. Y no decir, lo está ocurriendo, nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Cuando la presidenta de la República ganó, la hoy presidenta ganó la elección, cuando tomó protesta, debió haber llamado y todos los días a la unidad. La presidenta es presidenta de todos los mexicanos, no nada más de los que votaron por ella. Y hay que atender también a aquellos disidentes o aquellos que en su juicio no están convencidos de lo que se está haciendo. Maestro, disculpe. No, cuidado, no, claro, mira. Es que hay algo en todo ello que es difícil englobarlo y explicarlo de manera generalizada. Primero, hay una polarización en el país. La pregunta es ¿por qué? Hay una polarización. Yo no quiero todavía indagar el por qué, porque es más prolífico, nos vamos a llevar más tiempo. Hay una polarización en el país. Hay una
sistemática campaña contra Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República. Una campaña donde prevalece el insulto, prevalece la propaganda negra, genera un desgaste. Veo desdibujada una oposición como tal, que recurre a los eventos, o yo les llamo estallidos sociales coyunturales, y de ahí se afianzan, toman esas banderías políticas como si fueran suyas. Prueba de ello, la manifestación de los productores del maíz, cuyo precio de garantía era de 5,200 por tonelada. Exigían 7,200 pesos por tonelada. Quedó en 6,950, casi 7,000. Hay chantajes, léase la gente exigiendo, presionando, minutas, mesas de diálogo, dinero, canonjías, dádivas, etc. Pero ¿cuál es su principal demanda del chantaje? La derogación, abrogación de la ley del ISSSTE, porque ellos son ciudadanos de excepción. El resto de los mexicanos, como no somos maestros o no estamos en la CENTE, que nos lleve el tren y no precisamente el Maya. Hay una polarización en el país y hay una campaña contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Toda la oposición no está actuando como debería. Están usando bots, están usando redes sociales, están usando expresiones en donde el insulto prevalece antes que el argumento. Se descalifica, luego se explica. En ello están metidos hasta los medios de comunicación que son tratados como chayoteros, que son tratados y están infiltrados por gente que ni siquiera saben redactar un boletín o saben hacer una nota informativa. Están improvisados en los medios. Y a los medios que tienen tradicionalmente trayectoria, credibilidad, veracidad, compromiso con la información, se les hace un lado, se les resta credibilidad y prevalece en todo ese entorno, en todo ese escenario, la polarización, cada quien haga lo que se le dé su gana y generar una percepción de que el país está al borde del abismo, está colapsando, no hay gobierno, hay un vacío de poder. Todo eso se pretende generar. Y esta marcha del sábado pasado forma parte de contribuir a fomentar ese tipo de percepción de que al país no lo gobierna bien Claudia Sheinbaum, que al país se lo llevaron al precipicio desde el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, que al país está entregado a los cárteles del narcotráfico y que por eso es un narcoestado. Todo eso apunta en esta polarización a deslegitimar al gobierno, a crear una atmósfera de que el país vive una inestabilidad terrible, provocada por las desapariciones, por la inseguridad, por la violencia. Eso es lo que se pretende crear, esa atmósfera, esa percepción. Y debemos de analizarlo desapasionadamente, sin vistas
de colores partidistas o ideológicos. Debemos de ser muy cautos, serenos y mesurados en el análisis. Y ayer, sí, ayer, la presidenta decía que hay que protestar pacíficamente. Me parece perfecto. Una buena posición. Cuando se requieran demandas, pero ante una situación de violencia, si no se escucha, si las autoridades no escuchan a los mexicanos, ¿cómo van a hacerse oír? Yo no creo que entre las fotos de los detenidos está una persona de la tercera edad. Yo no creo que nada más va a perder su tiempo, nada más. Vamos a protestar contra la presidenta. Hoy se dice que a los gobernantes les preocupa que les digan, que les pongan adjetivos. Pero ¿quién no recuerda que esos mismos gobernantes, cuando antes estaban en la oposición, le mentaban su madre también a Peña Nieto? No lo paleaban, no lo bajaban de pendejo. Yo nunca recuerdo que Peña Nieto Por el gasolinazo más. se haya molestado por eso. Y más por el gasolinazo, ¿sí? Y en vez de que atiendan las protestas, las demandas, las posibles demandas, te autovictimices. Yo soy, a mí me critican a mí. Yo creo que deberían atender por esas protestas. Es mi opinión, pues, pero... Por supuesto, yo coincido que más que entrar en un proceso de victimización o incluso de decir no hay temor, sino por el contrario, nos fortalecemos. Yo creo que aquí la clave es escuchar. Por parte del gobierno sería escuchar, revisar toda su política pública a nivel nacional, en los estados, por supuesto, en materia de seguridad, pero también yo creo que hay que estar muy atentos por lo que ya compartimos. No observamos una articulación por parte de este movimiento, como que es muy difuso. Sí, pueden ser expresiones muy auténticas, del sombrero, las batas blancas, madres de hijos desaparecidos, en fin, todas aquellas expresiones que tengan alguna inconformidad, pero no hay una postura concreta y articulada. Y esto, ¿qué nos indica también? Que puede ser hasta cierto punto manipulado, pero también muy esporádico, muy eventual, aislado, porque como que hay muchas expectativas, ¿no? Desde antes de la convocatoria, no, a partir de la movilización, como que va a ser un antes y un después, ¿no? Entonces, como que esas expectativas también se quedaron limitadas desde mi punto de vista. Entonces, creo que no hay un proceso de articulación, por lo tanto, pues se puede quedar como pasó con la manifestación de la Marea Rosa, ¿no? Hicieron una, dos, y después de eso, ¿qué pasó? Nada. Fueron a la elección y se perdió la elección. ¿Por qué? Porque también estos movimientos requieren alguien que los articule, un liderazgo. Jorge ya lo comentó, la oposición está disluida, prácticamente deslucida, no tiene liderazgo ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el Movimiento Ciudadano tampoco. Entonces, ¿con quién articulan este movimiento? A pesar de que muchos fueron a la marcha, ahí de manera encubierta, otros más de forma más despejada, pero estuvieron presentes. Son algunos políticos que quizá, aprovechando la coyuntura, pues quieren reciclarse de alguna manera, pero si no encuentran una articulación, un eje que les permita guiarlos pues a futuro, pues yo creo que puede ser, pues ahora sí, que amor de un rato. Aunque ya están convocando para una segunda marcha, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también que esto, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que se manifiesten, que se expresen todos los sectores inconformes que pudieran existir en el país, pero también que no entremos en un juego de choque, o sea, de polarizar
por polarizar, con la intención únicamente de desestabilizar, porque independientemente de todo, creo que Claudia está haciendo bien las cosas. Digo, hay muchas cosas que podemos observar y criticar, pero en términos generales, creo que como presidenta a un año ha dado pasos decisivos, consistentes. Hay que revisar estos sectores que se están manifestando, pero tampoco hay que entrar en una dinámica o hacerle el juego a quienes quieren establecer una dinámica de movilización permanente, dando la impresión que México pues prácticamente es un caos, que es un país totalmente inestable, en donde no hay que invertir, no hay que ni viajar, ni nada por el estilo. Entonces hay que tener cuidado en ambos extremos, ¿no? Maestro, ¿hacia dónde iríamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el escenario que ve en el futuro a raíz de esto, de esta marcha, de este movimiento? No tiene nada que ver con la elección del 2027. No, porque Se hablaba, está lejana aún, se hablaba falta. incluso del tema de la revocación. Es un tema pendiente. Ya se congeló, En la revocación de la presidencia. ya se congeló, ya por ahí ya pusieron frío. Mira, aquí está visto, anunciado, está creado un escenario de vía oposición, la vía de la oposición, utilizar a este tipo de expresiones que pudieron haber llamado generación Z o generación Dragon Ball Z, le pudieron haber llamado Zulu, le pudieron llamar lo que sea. No permeó. Vamos a protestar y vamos a decirle sus verdades al gobierno y vamos a mentarle su madre a quien se está detrás de las vallas. Esa era la invitación. Pero al final de cuentas quedó yo vi una manifestación trunca, fallida, sin discurso, sin mensaje. Llenar el Zócalo multitudinariamente es un mensaje nada más, pero ¿hacia dónde va dirigido el mensaje? Ojo, yo he visto la Ciudad de México repleta con Andrés Manuel López Obrador, la vi repleta con la Marea Rosa, la vi repleta después con la presidenta en su informe, en su toma de protesta y en su informe. Hoy la veo repleta de una generación Z en donde están de chile, de mole y de manteca juntos, revueltos. Una ajonjolí de todos los moles. Yo no veo una generación Z que tenga un discurso contestatario, antisistémico. Yo no veo ningún posicionamiento. Sí prevalece la percepción de que hay una sociedad molesta, indignada, harta, fastidiada de una inseguridad que se traduce en una violencia endémica inacabable. Una Ciudad de México sacudida por esta violencia en el metro, en las estaciones del metro, en las ciclovías, en las calles, con accidentes. Una Ciudad de México con fugas de agua por todos lados. Una Ciudad de México que está prácticamente viviendo en un desorden, como muchas ciudades donde gobierna Morena. Acapulco no es la excepción, ¿eh? Acapulco vive un desorden y una ausencia de servicios básicos que debe garantizar
el gobierno municipal, porque tiene un presupuesto de casi 5,000 millones de pesos al año y no se traducen en los más elementales servicios. Eso lo vemos aquí en Acapulco nada más. Ahora imagínense en la Ciudad de México con 20 millones de habitantes, un sistema de transporte caótico en donde se da de todo. Alguien decía que estaban detrás de esta manifestación los grupos fácticos de la delincuencia organizada y que era un peligro denunciarlo, insinuarlo o decirlo, porque allá en México tienen pavor. Ese Lojos que fue detenido, del cártel de Lojos, que el hijo de Lojos, que los de Tepito, que los del cártel de no sé dónde, todo confluye en la Ciudad de México. Y el propio Omar García Harfuch ha sido sobreviviente de un atentado contra su vida. El periodista Ciro Gómez Leiva fue sobreviviente de otro atentado gracias al blindaje de su camioneta. Pero en la Ciudad de México está pasando algo grave. Y yo no veo a una Clara Brugada con el temple, yo solamente la veo sonreír en sus discursos y estarse riendo o mofando cada vez que habla, parece que se le sonríe. Yo la identifico mucho con el Guasón, porque tiene esa sonrisa entre malévola, burlona, perversa. Y Clara Brugada no tiene no sé, es otra Belina para mí. Y eso es grave. La presidenta tiene su propia imagen. Las dos figuras importantes que tiene la presidenta, una de ellas es la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la confundí con la maestra, la doctora. Sí, Rosa Isela, y es que se llaman igual. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Ernestina Godoy, guerrerense, como la consejera jurídica de la presidencia. Ellas dos son el alter ego de la presidencia. Son sus consejeras, me parece que son hasta quienes están detrás de todo el tinglado, moviendo la cuna. Son las manos que mecen la cuna. Para bien o para mal, ojalá hagan las cosas bien. El país no está para experimentos. No se puede experimentar, ni tampoco se puede improvisar a una cuarta transformación en donde solamente brillen 4 o 5 personajes y el resto estén sucumbiendo entre el desgaste de la corrupción, Adán Augusto, los lujos superfluos de un Gerardo Fernández Noroña. Que por cierto viene. No sé, a mí no me interesa. El fin de semana, ¿no? El tipo a mí no me importa, el tipo es impresentable. El tipo es un personaje megalómano, totalmente enfermo de poder. Ricardo Monreal, que tiene otro concepto de la política, realmente me está decepcionando. Marcelo Ebrard parece que se apagó. ¿Dónde está una voz alternativa? Simple y sencillamente se ha convertido en un aplaudidor del escenario de Claudia. ¿Y el resto? Solamente 5, 6 personajes, cuando mucho, están en torno a la presidenta de México. El resto, apagados. Mario Delgado, la secretaria del Bienestar, con una danza de millones de pesos para las pensiones y para todo lo demás, para apaciguar el país, son 82,000 millones de pesos, solo para pensiones, los que está cerrando 2026, 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me preguntaste, híjole. ¡Ay! Viene una
disruptiva. La presidenta tiene que convocar a un pacto de reconciliación nacional. Es ineludible. Así como convocó al Plan Michoacán, debe hacerlo a nivel nacional, con una visión más amplia, y convocar a los mexicanos a una reconciliación por México. Ese es el mensaje frente a todos los acechos, desafíos, retos, tanto de la oposición como de los empresarios y como de los que no están de acuerdo. Vamos sentándonos a la mesa todos. Intentemos reconciliarnos porque vivimos en México. En México no hay dos, es uno. Aquí vivimos todos. Entre todos busquemos una solución. No seamos, como dijo, no seamos. Bien, creo que coincidimos contigo en que quien hoy gobierne el país debe llamar a la unidad, al entendimiento, a los acuerdos, a los consensos, ¿eh? Claro. Porque decía que si alguien protesta, es que hay un sector de la población, y no solamente de jóvenes, de priistas, de panistas, perredistas, de ecologistas, de todo, que están inconformes con algo. ¿Por qué no escucharlos? ¿Por qué no tomarlos en cuenta? Bien lo decías. No hay. Bien lo decías. Pongámonos de acuerdo por el país. Gobernar el país es mucho más allá que ser dirigente de un partido. Creo que en esa parte coincido. Dos comentarios nada más. Un cierre para ir bonito. cerrando, Este es un cierre bonito. Para ir cerrando. Sí, señor. Me llama la atención que, al igual que en el 68, con Díaz Ordaz, No tenía 10 años. No tenía 10 años. Había mano. un mundial en Puerto. Sí. Hoy en el 2025 también hay un mundial en Puerto. Por eso es que debe de hacerse antes. Vamos a reconciliar al país antes y disfrutemos de una fiesta en paz, tranquilos. En el 68, el gobierno decía que había intereses extranjeros. Como en todo movimiento, El complotismo, la teoría del complot, ¿no? que había un... Sí, esa es estaba ya esa- muy estaba vieja. esa parte internacional. Ándale, así es. Ujú. Sí. También estaban los intereses nacionales, los empresarios. Y yo todavía me voy. Hoy se habla de un interés dentro del mismo Morena para darle las gracias a la presidenta. Esto de revocación es una hipótesis, ahí está. Que quien está detrás de estos movimientos es quien puso a la presidenta. ¿Para qué? No lo sé, pero le quedo la palabra a él. Sí. Sigamos. Yo cierro. La parte- Y yo cierro. Yo creo que, mira, decía que la presidenta en este primer año ha hecho un papel decisivo, pero me parece también que a nivel regional o entidades federativas le han explotado ciertos problemas. Entonces yo creo que aquí lo que se busca a través del pacto al que hace referencia maestro Jorge es detectar, observar qué le duele a Guerrero, qué le duele a Michoacán, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Monterrey, Chihuahua, no sé, y conformar una agenda nacional y escuchar. Eso es muy importantísimo porque a partir de la escucha activa que desde la presidencia de la República se despliegue va a permitir que estas expresiones de alguna u otra manera encuentren un cauce institucional para resolverlos. Porque, insisto, se supone que si esta manifestación fue motivada por la generación Z, se supone también que el gobierno federal tiene un abanico de programas sociales en Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, becas para licenciaturas, está creando la red de universidades Rosario Castellanos, las universidades Benito Juárez, en fin, hay también programas específicos para los jóvenes. Entonces, ¿qué no se está satisfaciendo de los jóvenes?
que están saliendo a las calles. ¿Cuál es el cauce institucional que se le va a dar a este sector? Y otra, digo, no hay que asustarnos también de estas movilizaciones, porque se han expresado durante décadas en este país muchas generaciones a nivel nacional, en el 68, aquí en Guerrero también, en el 60, y muchos de ellos terminan optados en el gobierno. Bien. Su comentario final, maestro. El comentario final es: la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene tiempo que perder. La presidenta Claudia Sheinbaum debe subirse en este momento en esa ola de inconformidad, en esa ola de percepción de irritación, de estallido, de enardecer. Estamos enardecidos, no. Aquí la presidencia tiene que decirles: este es el momento en que los convoco a la reconciliación nacional. Las campañas quedaron atrás hace un año. Miremos el futuro como hermanos. No somos enemigos los mexicanos de los propios mexicanos. La presidenta no puede perder el tiempo valioso que hoy tiene. Y si definitivamente estas dos personajes, la secretaria de Gobernación, la consejera jurídica, no le están resultando, o solamente ellas tienen ese, le llaman burbuja. Ellas son las burbujas del poder, el círculo rojo. Nada más ellas acuerdan, el resto obedecen lo que ellas dictaminan. Ojo, eso también perjudica a la presidenta. Debe abrir, tiene que romper la burbuja, tiene que romper el círculo rojo, y tiene la presidenta que escuchar todas las voces de un gabinete, no solo de dos, como está en este momento la percepción que al menos yo tengo. Modesta si usted quiere. Urge la reconciliación nacional. Primera. Segundo, convocar a todos los mexicanos, sumarse por el bien y la grandeza de México, pero no usando las pensiones y los programas sociales. Esos son aparte, esos ya están en la ley. Aquí es el mensaje político, no es social, no, aquí es el mensaje político. Busquemos una salida política. Es todo. Pues esto es la marcha. Este programa para todos es de lo más relevante de una plataforma que encabeza Iridian Castro. Estamos llegando a todo el estado con las plataformas hermanas. Yo creo que hay coincidencia en que lo que se requiere en este momento es el llamado a la unidad. México es uno. Puede haber diferencias, pero también hay coincidencias en favor de los mexicanos. Y creo que si queremos construir un país más próspero, más justo, debemos avanzar todos, no excluyendo a algunos, sino sumando. Con eso concluimos. Yo le doy las gracias al maestro. Gracias a ti, Julio, muchas gracias. A la compañera Gracias a ustedes también. y al maestro Teo Javier. Gracias, Julio. Gracias. Todo el auditorio también. Esos análisis que tienen que ver con la realidad. Por eso nos despedimos y hasta la próxima.